En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje evangélico que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos del 51 al 58. Estos 8 versículos nos sitúan en una pequeña parte de un discurso dicho por el Señor Jesús en Cafarnaúm, denominado tradicionalmente como el discurso del pan de vida. Y lo primero entonces que debemos de tomar en cuenta, antes de entrar en detalle a estos 8 versículos, es comprender que todo el capítulo 6 del Evangelio contiene una evolución de la revelación que se nos ofrece del alimento que verdaderamente es importante para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a leer el inicio del capítulo 6, podemos ver al Señor Jesús que se encuentra al otro lado del mar de Galilea, y alzando los ojos contempla a una gran muchedumbre que viene tras de él. Pero comprende la condición de esta muchedumbre y por lo tanto se preocupa por ellos. Y determina darles de comer realizando el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, haciendo que toda aquella muchedumbre comiera hasta saciarse. Sin embargo, esto no termina aquí, sino que esa muchedumbre lo sigue y después de algunos acontecimientos logran encontrarlo en Cafarnaúm. Y es ahí que el Señor Jesús ofrece un giro radical en la revelación que estaba por anunciarles. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando en el versículo 26 de este capítulo 6, el Señor Jesús dice que esta muchedumbre lo está siguiendo porque habían comido de aquellos panes y peces que había multiplicado. Y que ciertamente, aunque se habían saciado, prácticamente lo seguían buscando porque querían más. Es decir, la muchedumbre lo seguía solo porque el Señor Jesús había satisfecho su hambre biológica. Sin embargo, en el versículo 27 anuncia lo que verdaderamente es importante y que también este versículo nos abre una puerta para reflexionar los 8 versículos que hoy se nos presenta para nuestra reflexión. El versículo 27 de este capítulo 6 dice: procúrense no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre les da. Desde aquí ya vemos la orientación que el Señor Jesús quiere dar a su discurso, y también nos va mostrando algunas palabras que van a ser repetidas constantemente a lo largo y ancho de este discurso: alimento, permanencia, vida eterna, por decir algunas. En otras palabras, el Señor Jesús propone a sus oyentes que el verdadero alimento es aquel que Él da y que es un alimento que los llevará a la vida eterna. Algo que no entenderán y podremos ver después, casi al final del capítulo 6, exactamente en el versículo 66, cuando desde aquel entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no lo seguían. Aunque a mi punto de vista decir discípulos sería decir mucho. Más bien era todo aquel grupo de gente que no había creído en el Señor Jesús y que no habían comprendido ni creído en sus palabras. Porque parte esencial era lo que les había dicho y que podemos leer en otros versículos. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 39, la obra de Dios es que crean en aquel que ha enviado. O en el versículo 47, el que cree tiene la vida eterna. Es decir, la fe es fundamental para creer en lo que el Señor Jesús revela en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Quien no tiene fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús, difícilmente creerá o tendrá fe en que verdaderamente Él está presente en las especies del pan y del vino cuando se convierten en su cuerpo y en su sangre en el momento de la consagración. El pasaje evangélico de hoy entonces comienza con la siguiente revelación: yo soy el pan vivo que baja del cielo, para el que lo coma no muera. El Señor Jesús reivindica su condición divina a través del nombre de Dios, yo soy. Luego, al decir pan vivo, en el griego original en el cual fue escrito el Evangelio, se entiende que es un pan que puede producir en el ser humano una condición tal
que le ayuda a ser capaz de superar la muerte. Por su parte, baja del cielo, lo podemos entender más bien como una condición teológica, es decir, que viene a indicarnos el origen divino de dicho pan. En esa misma frase también podemos encontrar una frase condicionante del Señor Jesús. Para el que lo coma, no muera. Quien come entonces este pan vivirá eternamente, puesto que es un pan que viene del cielo y comunica una vida indestructible, una vida eterna. Desde aquí nos podemos dar cuenta que no es un pan cualquiera, sino como dice a continuación, el pan que yo les daré es mi carne, vida del mundo. Desde este primer versículo nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús nos anticipa el significado de la Eucaristía. Su propia carne es un don para el mundo. Es un don que viene de Dios para darle vida al mundo. Es curioso cómo muchas veces pensamos que necesitamos espiritualizarnos para alcanzar a Dios, cuando en realidad tenemos un Dios que se humaniza para acercarse a cada uno de nosotros. Este es el gran misterio de amor, un Dios que todos los días en cada Eucaristía sigue abajándose en su condición humilde para partirse y compartirse con nosotros. Es un Dios que se ha hecho hombre para vivir como nosotros y que sigue donándose a nosotros a través de su propia carne y de su propia sangre para que tengamos la verdadera vida, esa vida en abundancia que viene solamente de Él. Esta realidad, sin duda, hace mella en aquellos que lo escuchaban, especialmente pues eran judíos todos, que se preguntaban, digo yo, en un tono despectivo, y esto lo podemos ver en el versículo 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es la misma pregunta que muchos se siguen haciendo hoy en día, porque no son capaces de ver un Dios que viene a nosotros en esa humildad tan profunda y tan inigualable. Porque ciertamente tenemos un Dios que no solo da sus dones a la humanidad, sino que Él mismo se hace don y se dona a cada uno de nosotros. El amor es así, es donación. Y muchos quizá no están habituados a experimentarse tan amados que mejor lo dejan ir y no creen que sea posible. El amor hecho Eucaristía, el amor verdadero, único, inigualable, cada día y en cada hora del día que se celebra una Eucaristía en el mundo. Es ese amor que se dona en todo momento, en todo lugar. Y bueno, recuerden que estamos contemplando una evolución y profundización de esta revelación tan importante. Por ello el Señor Jesús no se amedrenta ni le baja el tono de su discurso. Más bien le responde, en verdad les digo, la cual es una expresión que viene a indicar que aquello que dice es verdadero y que no hay mentira en ello. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Aquí yo pienso que les explotó la cabeza a más de uno de sus oyentes. Y es que esta expresión de la carne y la sangre seguramente hicieron recordar a cada uno de ellos del efecto que pudo haber tenido el sacrificio del Cordero Pascual aquella noche cuando Moisés ordenó el inicio del Éxodo. Comer la carne del Cordero les había dado la fuerza para iniciar el camino del Éxodo hacia la tierra prometida, y beber su sangre en cierta manera los había protegido de la muerte. Entonces, comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre sería el alimento que ayuda a vivir mejor y más fuertemente esta vida. Y la sangre sería la bebida que libra no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Es decir, solo comiendo y bebiendo se tiene la verdadera vida, la vida eterna. Aún de frente a todo este significado, el Señor Jesús afirma, y este es uno de mis versículos favoritos de toda la Sagrada Escritura. Y no solo eso, sino que la primera vez que lo escuché, con conciencia de su significado, me donó el don de la fe profunda en la Eucaristía. Dice el Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y también afirma,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué quiere decir todo esto? Ciertamente que un judío del tiempo del Señor Jesús y de hoy día escuche esto, le sería algo inaudito, porque la ley de Moisés prohíbe beber la sangre de los animales. Entonces, ¿cómo es posible beber la sangre de ese hombre que tenían enfrente, que lo veían enfrente de ellos? Y luego que haciendo esto, comer y beber te done la vida eterna. Imposible, dirán, y quizá muchos cristianos el día de hoy también lo dicen, sobre todo cuando al parecer muchos ya no creen en estas palabras de vida eterna del Señor Jesús. Y es que también el verbo en griego que utiliza el evangelista para describir ese sentido de comer no es solamente comer de un modo literal, es más bien el sonido que hacemos al masticar. Este es un concepto que indica un sonido áspero, pero que se siente realmente. Ciertamente hasta aquí se podría pensar que somos caníbales, ¿no? Pero estamos lejos de esta realidad, ya que el texto, la expresión, solo quiere decirnos que verdaderamente es el Señor Jesús quien se dona, no en un sentido ficticio o solamente espiritual como si fuera un símbolo, sino que es todo Él quien se nos ofrece. Realmente es Él quien está presente en ese pedacito de pan y en ese poco de vino. Entonces de ahí también la profundidad de que es verdaderamente su carne y su sangre lo que comemos y bebemos en la Eucaristía. Es impactante, difícil de explicar, pero no por eso no es auténtico ni es real. En fin, lo que el Señor Jesús expresa también en los siguientes versículos es precisamente esta convicción y esta realidad. Solo comiendo de su carne y bebiendo de su sangre es que permanecemos en Él. El versículo 56 nos aclara firmemente este aspecto de comunión que existe entre Él y nosotros cuando realizamos esta acción en cada Eucaristía. Por eso, cada vez que lo hacemos, vivimos por Él y ciertamente para Él. Es una única unión en el amor que nos lleva a recibirlo como donación, pero que también nos llama a nuestra propia donación. Porque no podemos quedarnos solo con ello. La Eucaristía como donación es también un llamado que nosotros nos donemos a los demás para que los demás alcancen este don de la vida eterna. De ese modo, entonces, en la Eucaristía existe una dinámica de amor recibido y de amor comunicado. Recibimos el amor eterno de Dios, no solo para tenerlo con nosotros, sino más bien para que podamos donarlo a los demás. Así como Él se parte y se comparte en cada Eucaristía, nosotros también estamos llamados y somos capaces de compartirnos con los demás. Cada quien ciertamente sabrá cómo hacer esto. Cada uno en la condición a la cual está llamado tiene la capacidad para realizar este misterio de amor oblativo, ese amor que se dona y que se da. La Eucaristía, que es nuestra fuente y culmen en el amor, nos pone el ejemplo y nos da el camino para ello. Hoy entonces que celebramos esta solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, agradezcámosle el don maravilloso de la fe que nos lleva a aceptar el don del amor que deposita en nosotros a través de su cuerpo y su sangre, y que esa misma fe nos lleva también a nosotros a donarnos a los demás sin ningún miedo, sino solo buscando la salvación de todos los que acogen esta verdad. Casi al final de este capítulo 6, cuando ya muchos discípulos se habían retirado, el Señor Jesús pregunta al grupo de los 12, a los más cercanos a Él, ¿quieren irse ustedes también? Y Simón Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esa, mis hermanos y mis hermanas, sea nuestra respuesta ante el don y el misterio de cada Eucaristía. Que esa sea nuestra respuesta ante lo inaudito e inexplicable que puede ser cada Eucaristía. Que sea nuestra respuesta, en definitiva,
delante del amor sorprendente y maravilloso que recibimos cada día en la Eucaristía. Muchas veces nos gana la razón, pero más bien que nos gane la fe y aquello que tenemos en el corazón de esa experiencia de un amor único, inigualable, eterno, que es nuestro Señor Jesucristo presente con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Dios les bendiga, paz y bien, y como siempre, gracias por su paciencia y compartan el video y denle like a la página.